Alba Bravo. Muy bien, vamos a dar pase a nuestro presidente de mesa, el ingeniero Jorge Bomán. Ingeniero, para que nos brinde unas palabras de bienvenida y presente a nuestro expositor. Adelante. Buenas noches. Realmente, como todos sabemos, energía es progreso y desarrollo. Todo lo que hay en nuestro universo es energía. Y creo que este tema es súper interesante. Y vamos a recibir una conferencia, diría, magistral y muy necesaria para refrescar nuestras mentes respecto a lo que tenemos en el país. Lógicamente, uno de los más enterados es el señor César Butrón, quien cuenta con 25 años de experiencia en el sector eléctrico peruano, habiendo realizado actividades en los 3 segmentos del negocio: generación, transmisión, distribución, desde funciones operativas hasta funciones gerenciales y de alta dirección. Ha sido gerente general de empresas de distribución y ha participado como miembro de directorio en empresas de generación, transmisión, distribución, ejerciendo la presidencia del directorio en varias de ellas. Adicionalmente a la experiencia ejecutiva descrita, tiene experiencia en la parte normativa y concedente del sector eléctrico en su calidad de asesor de viceministro de Energía de 2001 a 2006, que le permitieron interactuar y establecer vínculos con los principales organismos involucrados con el quehacer eléctrico en el país: Ministro de Energía en Minas, OSINER, COES. Desde el 2008 ejerce la presidencia del directorio del COES, organismo conformado por todos los agentes del mercado eléctrico peruano: generadores, transmisores, clientes libres y distribuidores. Adelante, ingeniero Butrón. Bien, buenas noches con todos. Es un placer estar aquí por primera vez en el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Antes de entrar al tema que nos ocupa, quisiera realmente rendir un homenaje de nosotros los ingenieros eléctricos al ilustre ingeniero que ha escrito la novela. Todos mis compañeros apenas escriben, no escriben mucho, solo saben de números y gráficos, y un ingeniero que se lanza a escribir una novela y que lo hace tan bien como hemos escuchado, realmente merece todo nuestro respeto y nuestro homenaje. Bien. El tema que nos trae esta noche por acá tiene un objetivo, es tratar de contestar la pregunta que seguramente les ronda por la cabeza, entendemos en estos tiempos, a los empresarios mineros, a los ingenieros mineros, a todo el que tiene que ver con el negocio de las minas en el Perú, que sin duda, y todos lo sabemos, es el motor del crecimiento de la economía del país. Eso no cabe la menor duda. Y entonces la pregunta que debe estar todos pensando es: ¿hay energía suficiente? ¿Hay suficiente energía eléctrica para que siga desarrollándose la minería? ¿Habrá suficiente energía eléctrica los años que vienen? ¿Se detendrá este motor que es el que impulsa el crecimiento de la economía del país? Y eso es lo que vamos a tratar de explicarles, para lo cual vamos a partir un poco explicando cuál es la situación actual de nuestro sistema eléctrico. El Perú, como todos ustedes saben, cuenta con un sistema eléctrico interconectado que abarca casi todo el territorio del país. Ahí ven ustedes el mapa del Perú, donde están todas las líneas troncales de transmisión, y pueden ver pues que abarca toda la costa y toda la sierra, y de hecho abarca las principales ciudades de la selva, y solo hay una ciudad importante a la fecha que no pertenece al sistema interconectado, que es Iquitos. El resto están ya interconectados y reciben energía del sistema principal. De hecho, lo que ocurre es que probablemente, de hecho hay mucha gente que todavía no tiene luz, pero no es por falta de capacidad del sistema interconectado, sino es porque falta la inversión en redes de distribución, que es otra cosa. Pero capacidad de generar energía, de transportar energía y llegar a estos puntos sí existe. También sabemos que debe haber algunos enclaves mineros en algunas zonas de sierra, especialmente la Sierra Norte.
a los cuales todavía no llega la energía porque falta llevar las líneas de distribución, no así la línea de transmisión. Casi cualquier proyecto minero importante ha generado y genera la extensión del sistema de transmisión y la energía llega hasta ahí. El Perú no es como algunos otros países mineros, muy conocidos los casos de África, en donde el minero tiene que llegar con su grupo electrógeno bajo el brazo. Casi todas las grandes minas, y ustedes lo saben, tienen suministro del sistema interconectado. Y bueno, ese es nuestro sistema. Está centrado alrededor de las zonas más habitadas del país, que es la costa y la sierra. Ahí tenemos algunos datos. Es un sistema que tiene una potencia efectiva total al cerrar el año 2013 de 7.700 megavatios, de los cuales 41% pertenecen a centrales hidroeléctricas y 59 a centrales térmicas. Y esto es un cambio muy relevante con respecto a lo que muchos de ustedes recordarán. El Perú era un país eminentemente hidroeléctrico hasta hace pocos años, ¿no es cierto? La mayor parte de la producción era hidroeléctrica y eso fue cambiando con el gas de camisea. Llegó el gas de camisea y eso fue lo que cambió radicalmente la situación y volteó la situación. Ahora nuestra capacidad instalada de origen térmico, de la cual la mayor parte es de producto relacionada con el gas de camisea, es mayor que la capacidad hidroeléctrica. Para tener un tamaño, para tener una idea del tamaño, ahí podemos ver una máxima demanda del año pasado ha sido de 5.575 megavatios. Para que tengamos una idea del tamaño de nuestro sistema, fíjense que es un país muy grande, pero en realidad en términos de potencia es un sistema pequeño. El sistema, o Chile, los dos sistemas interconectados de Chile, suman el doble de la máxima demanda del Perú. Colombia también es el doble de la máxima demanda. Solamente somos más grandes que Ecuador y Bolivia con respecto a los sistemas más cercanos. Y si por ejemplo nos comparamos con Brasil, Brasil ya anda por los 88.000 megavatios de máxima demanda y nosotros andamos por los 5.000 y llegaremos a los 6.000. Entonces es comparativamente un sistema pequeño, pero es un sistema complejo porque abarca un gran territorio con baja densidad. Ahí tenemos datos del crecimiento de la energía. El año pasado creció 6.3%, ya tenemos 500 kilovoltios, esto es nuevo en el Perú, hasta hace solo un par de años, la mayor tensión de operación de las redes de transmisión era de 220 kilovoltios, ahora son 500.000 voltios, eso es resultado del crecimiento del país. Y este sistema actualmente tiene una característica importante, derivado del proyecto Camisea. Lo que pasó fue, y es digamos una serie de elementos muy complejos, el resultado final fue que desde que apareció el gas de camisea en la matriz energética del país, se dejaron de construir centrales hidroeléctricas. Eso hizo que pasara lo que acabamos de contar, que se volteó la figura y hay más capacidad térmica, pero además tuvo un efecto muy importante. Toda esta nueva generación térmica que se instaló en los últimos años en el Perú y que ha permitido seguir haciendo crecer a la economía, fue en base a estas centrales con el gas de camisea y todas se ubicaron al pie del gasoducto. ¿Y dónde es eso? Es en la zona central del país. Entonces, nuestro sistema tiene un elemento adicional, tiene una tremenda concentración de capacidad en el centro del país y falta de generación propia en el norte y en el sur. Y entonces, por eso el sistema vive permanentemente exportando desde el centro hacia el norte y hacia el sur. De hecho, aproximadamente la mitad de la energía que se consume en el sur del país y más o menos 40% de la que se consume en el norte provienen del centro, en determinadas horas y meses del año. Entonces, eso lo que trae es unas consecuencias no tan deseables. El norte y el sur dependen de la capacidad de transporte de energía desde el centro hacia los extremos. Si falla la línea de transmisión, se produce el apagón. Y esa es la condición en la que está el sistema eléctrico actualmente, exportando desde el centro a ambos extremos del país. Entonces, habiendo visto cuál es la situación actual, vamos a ver qué es lo que se viene para los años siguientes. Y lo primero que tenemos que pensar es cómo viene el crecimiento de la demanda, cuánto va a haber que atender en el futuro, y según eso, qué necesidades tendrá el sistema eléctrico. Y ahí tenemos una proyección de la demanda de energía y potencia que vemos en los siguientes años hasta el 2018.
Pueden ver ustedes que son cifras bastante altas, ¿no? Estamos hablando de un promedio de crecimiento anual de 10% entre el 2014 y el 2018 en energía, que es lo que interesa, y 9.6% en potencia. Si muchos de ustedes conocen la realidad de los países desarrollados actualmente no crecen más del 2%. Si crecen al 4% ya es terrible. Nosotros estamos creciendo al 10%. Y justamente este crecimiento tan alto, que no parece real, se debe en gran parte a los proyectos, a los grandes proyectos, de los cuales la mayor parte son proyectos mineros. Ahí tenemos los datos que nos envían todas las empresas mineras sobre las cuales basamos esta proyección de la demanda. Y fíjense ustedes, están los crecimientos previstos para el 2013, 14, 15 hasta el 18 en potencia y energía, y todos los proyectos que vienen. Y ahí verán ustedes que la mayor parte son proyectos mineros, algunos son cementeros, industriales, etcétera, pero el grueso son mineros. Entonces, el grueso del crecimiento que se está dando de esas altas cifras proviene precisamente del sector minero, y la mayor parte de estos proyectos son proyectos que ya están en marcha o son ampliaciones de proyectos existentes. Entonces, la probabilidad que se lleven a cabo es bastante alta. Si ustedes miran con atención, ahí no está Conga, ahí no está todavía Tía María con grandes cifras, no están varios proyectos que se mencionan constantemente, pero que todavía no están siquiera lanzados. Hemos tratado de hacer una proyección lo más ajustada a la realidad. No se ha puesto aquello que pensamos que pueda ser, sino aquello que ya sabemos que tiene bastante certeza de ocurrir. Y esta es la forma como se descompone este crecimiento de la demanda. La zona gris es la proyección econométrica, el crecimiento vegetativo, el que se da en las ciudades por el incremento de población, más televisores, más refrigeradores, etcétera, más centros comerciales, es el crecimiento vegetativo. Y la zona azul es debida exclusivamente a los grandes proyectos de inversión, de los cuales ya hemos dicho los mineros son los más importantes. Entonces, lo que podría pasar es que no se den muchos de estos proyectos, pero no creemos que la demanda vegetativa vaya a disminuir tanto. Entonces, lo que podemos afirmar con bastante certeza es que ahí pueden ver ustedes que el crecimiento vegetativo va a estar en el promedio de 6.4%. Entonces, lo que nos espera para los siguientes años con bastante seguridad es que vamos a crecer entre el 6% y el 10%. Lo más que podemos crecer es 10%. Y lo menos que podríamos crecer, suponiendo que se paran todos estos proyectos mineros industriales, que no hay muchos en marcha, Cerro Verde, Antapacay, etcétera, podría ser 6%. Entonces vamos a crecer entre el 6 y el 10. ¿Y qué cosa es lo que nosotros hemos considerado? Vamos a asumir que crecemos 10. ¿Por qué? Para hacerle la prueba ácida al sistema. ¿Aguantará el sistema ese crecimiento tan grande? Eso es lo que vamos a ver. Un dato más, ¿dónde se está produciendo el crecimiento? No solamente importa la cifra, sino dónde se va a producir. Ahí pueden ver ustedes que el norte dejó de tener protagonismo en el futuro, porque el norte estuvo creciendo mucho en base al desarrollo de las ciudades. El centro sigue siendo la zona de mayor demanda en términos absolutos, pero también ya no crece tanto, a lo más 637 megavatios acumulados hasta el 2018, y la estrella del crecimiento se convierte al sur del país. El sur del país va a acumular 1.168 megavatios nuevos de aquí al 2018, el crecimiento solo de grandes proyectos, ¿no? Sin tomar en cuenta el crecimiento vegetativo. Entonces, la carga y el estrés para atender va a estar en el sur. Hay que disponer recursos para el sur. Eso es lo referido al crecimiento de la demanda. Lo que vamos a ver ahora es ¿con qué vamos a atender ese crecimiento de la demanda? Y ese es el intento de responder la pregunta que puede estar rondando la mente de todos ustedes. ¿Habrá o no habrá suficiente capacidad de generación para atender el crecimiento de demanda? Y lo que mostramos ahí en la pantalla son todos los proyectos de nuevas centrales de generación con su potencia y la fecha prevista de ingreso que están en marcha y que van a llegar en los siguientes años hasta el 2018. Ahí pueden ver ustedes, están centrales eólicas, centrales solares, centrales a gas natural, centrales a diésel, muchas pequeñas centrales hidroeléctricas, algunas centrales hidroeléctricas grandes,
Y la lista es bastante larga, es esta y otra. Dos de las transparencias son toda la relación de centrales que están en construcción o que están comprometidas de construcción para atender el crecimiento de la demanda. En esta relación está también el famoso nodo energético del sur que acaba de adjudicarse. Acá se han incluido los 1000 megavatios con 2 centrales térmicas que se deben instalar en el sur el 2016 y el 2017. Estas centrales, estos proyectos que estamos poniendo, al igual que en el caso de los proyectos mineros, son proyectos que tienen alta seguridad de ser construidos. La mayor parte nacen de concursos de proinversión, por lo tanto tienen contratos con el Estado que los han afianzado y que deben cumplir plazos y deben terminar de ejecutarse. Entonces, no son proyectos conocidos que se mencionan, que sí, que tenemos este proyecto, que se podría hacer aquel o el otro, no. Son proyectos que ya tienen contrato, entonces tienen una alta probabilidad de ejecutarse. También tienen una alta probabilidad de retrasarse, porque al igual que la minería, los proyectos hidroeléctricos especialmente están cada vez encontrando más oposición social, algo de oposición ambiental que técnicamente se puede levantar, pero la oposición social cada vez resulta más difícil de manejar. Y el uso del agua cada vez se convierte en un tema más álgido y más complejo, y hay más oposición a utilizar agua para la electricidad. Y eso que, a diferencia de la minería, una central hidroeléctrica no consume agua, no contamina el agua, solo la usa, la hace pasar por las turbinas y la devuelve al río. Y a pesar de eso, hay una creciente oposición que está deteniendo proyectos hace mucho tiempo. Ejemplo notable es el caso de Majes 2 en Arequipa, ¿no es cierto?, que la oposición de la gente de Espinar y del Cusco en general no deja que se termine de lanzar el proyecto que está adjudicado hace un par de años, ¿no?, y que además se conoce en Arequipa hace 30 años ese proyecto para hacer Majes 2, y con toda la adjudicación y todo, no dejan avanzar porque recurren a medios judiciales y lo detienen de una u otra manera. Entonces, volviendo a lo que nos ocupa, hemos visto pues que hay una demanda, una proyección de demanda, hay una serie de centrales, aquí resumimos qué tipos de centrales y dónde se van a instalar. Vemos que como total hasta el 2018 se van a instalar 4.800 megavatios nuevos, ¿no? De los 5.500 que tenemos como máxima demanda, se van a instalar 4.000 y tantos, 4.800 más hasta el 2018. Y ahí en el gráfico mostramos dónde se van a instalar, si se van a instalar en el norte, el azulito, el centro, el gris, o el sur, el amarillo. Y vemos pues que sigue más o menos la tendencia a instalar en el centro. O sea, el centralismo en el tema de generación se va a seguir concentrando, y solamente con el nodo energético del sur ya aparece una nueva capacidad en el sur, los años 2016 y 2017. Entonces, no se está resolviendo el tema del centralismo adecuadamente, y lo siguiente que vemos es qué tipo de tecnología es la que se va a instalar, ¿no? Ese anaranjadito RER significa las centrales de energías renovables no convencionales, eólica, solar, geotérmica, fotovoltaica. Esas es las centrales RER, se ve que son un poquito que ingresa algunos años. El azul celeste es las hidroeléctricas, que es el grueso en el 2016. Hay unas pocas de gas, ¿no?, en el 2014 y luego el 2017, y hay diésel, centrales diésel ya que empiezan a aparecer con mayor preponderancia. Eso es lo que vemos en el crecimiento futuro de la oferta en el país. Esto es importante porque las centrales hidroeléctricas y las centrales a gas tienen un bajo costo de producción, no así las centrales que utilizan diésel, porque siendo el diésel el combustible más caro, terminan teniendo un costo 3 o 4 veces mayor que el resto de las centrales. Y eso es importante para los precios de la electricidad finalmente. Entonces, ya hemos visto cómo se viene la demanda, con qué se va o se piensa atender esa demanda. Veamos ahora cómo soporta el sistema ese crecimiento. ¿Lo soporta o no lo soporta? Aquí unos datos para especialistas, vamos de frente al gráfico. Lo que ahí mostramos es un balance para cada año, para la época de sequía o de estiaje de cada año, que es la época más crítica, que es cuando disminuye la producción hidroeléctrica, entre la potencia disponible para atender el sistema. La raya naranja es la demanda que se espera, que se ha proyectado para esa fecha, y los cuadritos amarillos
es la reserva que queda para atender el sistema, es decir, las máquinas que están paradas esperando que haya cualquier falla para poder atender el sistema. Y entonces lo que vemos es que en todos los años sí tenemos reserva. ¿Qué significa que sí tenemos reserva? Una conclusión muy importante, una primera respuesta a su pregunta de que si habrá o no habrá energía para atender el crecimiento de la minería. Sí va a haber. De acá al 2018, aún asumiendo que se crece al 10% anual, que es una tasa elevadísima, no va a haber problemas de racionamiento previstos en el sistema. Va a haber problemas locales de apagones y de cortes debidos a fallas, sí. Algunos problemas por congestión de líneas de transmisión en algunas zonas determinadas del país, sí. Pero como conjunto, estructuralmente, todo el sistema interconectado del país, con esta proyección, con todos esos proyectos que ustedes vieron, mineros, industriales, que se van a ejecutar, van a poder ser atendidos por el sistema eléctrico con las obras que están en marcha. Entonces, la primera respuesta fue, ¿actualmente tenemos capacidad para atender la demanda del país? Sí, sí tenemos capacidad. La segunda, ¿vamos a tener? Sí, vamos a tener hasta el 2018. Nuestras proyecciones indican que hasta el 2018 sí va a haber capacidad suficiente. Alguien por ahí dirá, bueno, sí, y sí usted dice eso, pero el lunes ha habido un apagón terrible. 1 millón de personas en el norte de Lima se quedaron sin luz. Ese apagón no fue por falta de capacidad de generación. Ese apagón fue porque falló una línea de transmisión, falló la subestación a la que estaba conectada, se incendió el banco de baterías que permite accionar los interruptores y eso es lo que dejó sin servicio a toda esa gente. Pero no fue falta de energía, había energía disponible pero no llegaba porque no estaban las líneas de transmisión. Entonces, este es el diagnóstico que nosotros vemos para el futuro. No hay posibilidad de racionamiento, a menos que haya algún desastre natural muy grande, no debería haber posibilidad de racionamiento. Lo que sí puede haber es un incremento de costos. ¿Por qué? Porque en determinados años va a haber que echar mano de estas centrales que utilizan diésel. Porque mientras llegan las hidroeléctricas, que se acuerdan, vimos que el 2016 llegaban una buena cantidad de hidroeléctricas, el 2015 ven como ustedes los costos se suben hasta $200 el megavatio hora. ¿Por qué? Porque la demanda sigue creciendo, siguen entrando las minas, los nuevos proyectos, y todavía no llegan las hidroeléctricas, y entonces el precio se sube porque hay que utilizar petróleo diésel. El 2016 llegan las hidroeléctricas, baja el precio nuevamente, pero a fines del 2016 vuelve a subir. ¿Pero dónde? En el sur. ¿Y por qué vuelve a subir en el sur? Esencialmente por Cerro Verde. Cerro Verde, su ampliación es tan grande que requiere de una tercera línea de conexión entre el centro y el sur. Y esa línea ya ha sido lanzada, ha sido adjudicada por inversión, pero va a demorar su construcción más allá del momento en que llega a Cerro Verde. Entonces Cerro Verde va a empezar a consumir y no va a estar la línea de transmisión como para llevar energía barata del centro hacia el sur, y lo único que nos va a quedar es utilizar las máquinas diésel que sí ya van a estar instaladas en el sur. Entonces, el problema ya cambia de enfoque, ya no es un problema de falta de energía, ahora va a ser un problema de precio de la energía. Este precio, estos saltos enormes, ¿se van a traducir directamente a su factura de electricidad? No. No se traducen en la misma proporción, hay una serie de mecanismos complejos. La mayor parte de las minas tienen contratos de mediano plazo a un precio ya definido, y el generador es el que asume el riesgo. El generador cumple el precio que pactó y tiene que asumir el riesgo de comprar energía del sistema a estos picos de precio. ¿Eventualmente los generadores les trasladarán algo de este incremento? Sí, seguramente que los contratos de suministro tienen algunas cláusulas que les trasladan algo de ese precio. Entonces, esa es la situación que se ve para hasta el 2018. No hay posibilidad de racionamiento, todo va a ser atendido adecuadamente, pero puede que los precios suban un poco temporalmente debido a las razones ya explicadas. Y eso es hasta el 2018, pero el 2018 está a la vuelta de la esquina, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿qué viene más allá? Y entonces ahí vamos a ver nosotros perdón, ¿cómo se escapa de acá? Vamos a ver el largo plazo.
Ahí ven ustedes la proyección del crecimiento de la demanda hasta el 2024. Y ven ustedes que ese pico notable que teníamos el 2015, el 2016, empieza a disminuir, empieza a disminuir, empieza a disminuir. ¿Eso quiere decir que nosotros somos unos agoreros que estamos diciendo que la economía del país se va a poner mal? No. Lo único que quiere decir es que no tenemos información de nuevos proyectos mineros grandes, ni industriales, ni nada a partir de 2018. Nadie nos informa que haya nuevos proyectos que estén con cierta certeza de ejecución. Y entonces lo que pasa es lo que les explicamos. Al desaparecer es la componente que responde a los proyectos grandes, solo nos queda el crecimiento vegetativo. Y por eso es que disminuye. Entonces, si durante estos años empezaran a generar nuevos proyectos, este crecimiento de demanda se mantendría estable o subiría un poco más o no bajaría tanto. Pero por ahora, como no hay más información, vuelve a caer a lo que es el crecimiento vegetativo, pero aún así, fíjense ustedes, el crecimiento promedio hasta el 2024, impulsado por los altos crecimientos de los primeros años, va a ser de 7.5%. Entonces, ya sabemos cómo viene, esta sería la situación más probable. Si la economía se desarrolla, si la seguridad jurídica, si se resuelven los problemas sociales y empiezan a venir más proyectos mineros, esto crecerá. Y ahora hay que ver con qué se atiende. Ahí está la proyección, igualito diferenciando vegetativo de industrial de grandes proyectos, ¿no es cierto? Y ahora lo que mostramos es cómo se podría atender esa demanda. Fíjense ustedes, hay una raya vertical naranja, ¿no?, que separa el periodo 2013-2018 del periodo 2019-2024. ¿Por qué ponemos esa raya ahí? Porque es un hito importantísimo, porque no tenemos ni un solo proyecto nuevo de generación que conozcamos que ya esté en condiciones de ser desarrollado, que esté concreto, que tenga financiamiento, que tenga concurso, que tenga algo, más allá de 2018. Y esa es la verdadera preocupación. No hay nada en camino para después del 2018. Y para desarrollar proyectos hidroeléctricos grandes ya estamos tarde. Un proyecto hidroeléctrico ahora está tomando 7 años por lo menos en desarrollarse. Entonces ya estamos tarde para llegar con proyectos hidroeléctricos. Ahí mostramos el crecimiento de la demanda, ¿no es cierto? Y hemos incluido el nodo energético del sur, asumiendo que para el 2019 llegue el gasoducto al sur y ahí se convierten esas centrales y empiezan a desarrollarse con gas natural. Pero fíjense ustedes que todos los proyectos que estamos poniendo a partir de esa línea naranja, todos esos son proyectos que sabemos que existen, pero ninguno de ellos es seguro. En realidad, lo único seguro que tenemos es el nodo energético del sur. Todo lo demás está en proyecto. Y esa es la gran preocupación, es el largo plazo. En este momento no está resuelto cómo es que se va a conseguir atrayendo inversiones en centrales hidroeléctricas que se complementen con el nodo energético del sur y que sigan atendiendo ese crecimiento que hemos previsto hasta el 2024. Entonces, la pregunta, ¿habrá energía para esos años? La respuesta es, no sabemos. Puede ser que el gobierno reaccione rápidamente y lance proyectos desde ahora, que ya anunció que va a lanzar la construcción del concurso para 1.100 megavatios hidroeléctricas. Puede ser que no lo logre hacer a tiempo y lo que tenga que hacer es recurrir a centrales térmicas en el futuro. Eso no sabemos. Todas esas centrales que aparecen ahí desde el 2019, ¿no?, que pueden ver ustedes los nombres: Curibamba, ampliación Moyopampa, Rapay, más allá el 2020, Bello Horizonte, Molloco el 2021, Sangabán 3, Chévez, etcétera. Todas esas centrales, todos esos proyectos no tienen ningún nivel de concreción a la fecha. Y entonces el mensaje es, se necesita que se hagan todos esos proyectos, que se construyan todos esos proyectos o proyectos equivalentes para poder atender el crecimiento de la demanda. Si no se hace eso, si no se logra atraer inversiones para la construcción de esas centrales, entonces sí, a partir de 2018 la respuesta va a ser sí hay probabilidad de racionamiento, sí hay problemas a futuro. Entonces, esas son las 3 respuestas. Ahorita no hay problema. Hasta el 2018 no hay problema, a partir del 2019 podría haber problema. Lo primero que se presentaría sería un incremento de precios, porque echaríamos mano de todos los recursos diésel, y luego si se sigue sin hacer nada, que lo creemos poco probable, no hay gobierno que permita que eso pase, pero si eso pasara, recién empezaría el racionamiento del 2019, 2020.
más que racionamiento, sería que no se podría atender nuevos proyectos. Simplemente se diría, no hay capacidad de generación, tienen ustedes que traerse su generación bajo el brazo. Esa es la situación que vemos de aquí hasta el 2024. Más allá de ese año, ya no vale la pena ni analizar, no sabemos qué grandes cambios vendrán, no sabemos si nos habremos interconectado con Ecuador, no sabemos si nos interconectaremos con Chile, si se descubrió más gas, no sabemos nada todavía. La situación hasta el 2024, esa es la que estamos mostrando. Y con eso es que hemos pretendido dar respuesta a la pregunta que nos trajo por acá. ¿Hay y habrá suficiente energía para el desarrollo de la minería? Es la respuesta que les hemos dado. Muchas gracias.